Ernesto Talvi Pérez nació el 10 de junio de 1957 en el barrio La Blanqueada, donde pasó los primeros años de su infancia junto a sus padres y su hermana Laura, 3 años menor. Vivíamos ahí en Avenida Italia, casi Centenario, hasta los 5 años. Y después, como yo era muy inquieto, y era un apartamento en un tercer piso, mamá tuvo la feliz idea de alquilar un verano en Punta Gorda, pero para venir de veraneo. Y no se quisieron ir más. A partir de los 5 años o 6, nos mudamos a Punta Gorda y viví ahí hasta los 27 años, cuando me fui a estudiar el posgrado en la Universidad de Chicago. Tras establecerse en Punta Gorda, ambos hermanos fueron al St. Andrews, un colegio bilingüe que recién abría en la zona. Siempre me dejaron muy claro: lo único que te vamos a dejar es la educación. Era obsesivo el tema de la educación, obsesión que me trasladaron. ¿Eras buen alumno? No, era muy travieso. Durante la primaria en el St. Andrews y la secundaria en el British School, tuvo un rendimiento acorde a la ley del mínimo esfuerzo, algo que cambió desde su entrada a la Universidad de la República para estudiar ciencias económicas. Cuando entré a facultad fue como un florecimiento. O sea, primero porque me encantaba mi carrera, me encantaba lo que estudiaba, y nada, y ahí sí me destaqué bastante como estudiante, pero en la escuela y en el liceo no. Desde los 14 años su padre le hacía leer filosofía política, mientras que su madre lo obligaba a estudiar francés, idioma que también domina por completo. Pero después del doble horario me iba en el 121 al centro, de Positos al centro, 3 veces por semana a la Alianza Francesa. Fui por 10 años, desde tercero de escuela hasta sexto de bachillerato. Ernesto es hijo de inmigrantes. Su madre Susana es cubana, pero llegó a Uruguay con solo 5 años y se radicó en Rivera. Mamá de Cuba no se acuerda. Mamá de lo que tiene fijado a fuego es su vida en Rivera, que vivió desde los 5 hasta los 14 años. Se acuerda de todo, tiene 93 años, y cuando me toca ir a eventos de campaña en Rivera, la primera vez que me tocó ir, me decía: anda a mi casa que quedaba acá. Se acuerda de los vecinos, del nombre del perro, de la vecina, de los niños con los que jugaba, se acuerda del nombre de su escuela, absolutamente de todo. Su padre Manuel llegó al país después de la Segunda Guerra Mundial desde Macedonia y se dedicó al comercio. Se enamoró de Uruguay durante una visita a Montevideo, en la que vio al presidente Luis Valle paseando por 18 de julio con su señora, mirando vidrieras y sin custodia. Fue amor a primera vista y adoró al Uruguay hasta el último día de su vida. Lo adoraba y me lo metió en las venas, porque él repetía y repetía todos los días: vivimos en el paraíso terrenal, este es el país más lindo de la tierra. Y para una persona que vino de los escombros de la guerra con la vida destruida, el Uruguay, que lo recibió con afecto, en donde reconstruyó su vida, se casó, tuvo hijos, fue feliz, para él era el paraíso. Manuel falleció hace 4 años, a los 91. Lo extraño, pienso en él todos los días, porque fue una persona muy influyente en mi vida, pero lo recuerdo con mucha alegría y con mucha paz, porque es difícil que una persona que lo perdió todo pueda tener y haberle transmitido a sus hijos una visión optimista de la vida. Y así lo Era hizo. un hombre extraordinariamente optimista. Disfrutando de la felicidad era una frase muy repetida por este hombre alegre, que solía regalar chocolates a los que les atribuía propiedades mágicas. Actualmente Ernesto mantiene la tradición heredada y se encarga de que siempre haya un momento dulce en sus ambientes laborales. Bueno, esa costumbre de los chocolates en los ambientes laborales que heredó de su padre, en Metrópolis, nuestra productora, pasa también que hay veces que hay chocolates por la abuela. Nos regalan bombones, es verdad, no Muy podemos cierto. quejarnos. Ahora, qué impresionante el amor que le transmitió su padre inmigrante, que había venido de la guerra por el país. Bueno, después Ernesto se fue a estudiar afuera, como dijimos. Allí conoció a la que es su mujer hasta el día de hoy y lleva más de 30 años casado. Vamos a ver un poquito de su vida familiar. Ernesto, que según dice no tenía suerte con las chicas que le gustaban en el liceo, tuvo su primera novia formal cuando estaba en facultad. Pero no fue con quien me casé. Después
Después me fui a estudiar a la Universidad de Chicago a hacer el posgrado y ahí conocí a quien es mi esposo. Tras recibirse de economista en la UDELAR, estuvo 5 años en Chicago, donde obtuvo un MBA en finanzas y un doctorado en economía. Una experiencia extraordinaria, no solo académica, de un nivel de exigencia superlativo, a tal punto que yo el primer trimestre dije, esto no puedo con esto, digo, es demasiado. Y finalmente, después del primer trimestre, te das cuenta de que podés, de que la montaña se remonta y que llegas a la cima. Ernesto agradece profundamente la experiencia que significó haber llegado a un pueblo universitario donde el 70% de los estudiantes eran extranjeros, con diferentes idiomas y costumbres. Allí descubrió olores, sabores, religiones, nacionalidades, culturas y humores, desarrollando gran interés por lo diferente. Empezás a desarrollar esa sed por conocer lo distinto, por descubrirlo, y si no te volvés tolerante con lo distinto en un campus universitario, no lo vas a lograr nunca en tu vida. Una gran enseñanza, Una entonces, gran ¿no? enseñanza que afirmó como nunca la educación humanista que recibí en casa. Un año después que Ernesto, llegó Isabel a la Universidad de Chicago desde Madrid y él la orientó para encaminar sus estudios. Parece que le di unos consejos que le gustaron. Después le empecé a dar clases de economía y bueno, y ella me correspondió cocinándome cosas muy ricas. Como buena española cocina muy bien, la mejor tortilla de patata del país se hace en esta casa. Y bueno, así que fue un intercambio de clase por gastronomía. Desde el inicio estuvo claro que la única opción a futuro sería vivir en Uruguay. El día, creo que la semana de salir, le digo, mira Isabel, te digo, yo te lo aviso desde ya, digo, yo no sé respirar, yo no sé vivir si no vivo en el Uruguay. Yo quiero vivir en mi país. Esto para mí es un paréntesis, me vengo acá a formar, pero yo voy a volcar todo lo que aprenda en mi país. Así que si querés acompañarme, vas a tener que estar dispuesta a vivir en Uruguay. Tras el noviazgo en Chicago, Ernesto e Isabel se casaron en Madrid, vivieron 2 años más en Estados Unidos y cuando terminó el doctorado se instalaron en Uruguay. Llevan más de 30 años juntos. El matrimonio es un proyecto de vida en común hermoso, es decir, pero no es hermoso solamente por ese destello inicial y esa poesía y ese romanticismo, que después es porque se construye una amistad profunda con la persona con la que básicamente elegiste compartir tu vida, tener tus hijos, y eso es infinitamente más lindo que ese, más difícil y más lindo que ese destello inicial. 2 años después de volver tuvieron a su primer hijo, Ramón, que ahora tiene 27 y está estudiando en España. El segundo varón, Ignacio, tiene 20 y estudia comunicación. Y es el que me hace las audiciones semanales en su estudio, se edita, las graba, en fin. Así que, y Ramón, que estudia filosofía y le gusta mucho la filosofía política, entonces hemos tenido conversaciones muy profundas del tema político, así que con los dos, de alguna manera y por distintos motivos, podemos compartir también esta aventura. Tenemos una familia que dialoga, que habla, que nuestro hobby es conversar. Bueno, quiero decir públicamente que si la esposa de Talvi nos quiere mandar una tortilla española, ya Ay, sabe cocinar mangueando también. ya. Encima que come acá todo el lo año. vamos a recibir con los brazos abiertos. Una Es más, entrevista. podemos hacer una nota. algo. Una entrevista con sabor. ¿Para con hiciste la comida esposa. española, no? No, me falta. Mira, ahí Mirá, tenés acá la a tengo. Isabel, la esposa de Talvi, para que te cocine la tortilla. Le cocinaba a cambio de las clases. Me falta la tortilla española, por favor. Aparte Tienen se la un secreto. jugó y dijo, la mejor tortilla española del país está en esta casa, así que te puede invitar perfectamente a hacer Habrá que ir. una notita de tortilla española. No, de verdad agradecerle, estaba ahí presente la esposa divina. Y bueno, los hijos que por lo visto tienen un vínculo muy cercano, se interesan en los temas políticos del padre. Lo cierto es que me comentaba que en su vida familiar, si bien han atravesado crisis y momentos como todas las familias, realmente no ha tenido que enfrentar dolores muy fuertes o algún acontecimiento que marcara un mojón en su vida familiar, de esos que vos decís, bueno, no sé, la enfermedad de un hijo o ese tipo de ejemplos.
compañeros y se siente muy afortunado de que así haya sido. Les comentábamos que quien lo invitó a participar en política fue el expresidente Jorge Valle, que le veía características y aptitudes para ingresar a la arena política, pero lo que él priorizó antes de formar la agrupación Ciudadanos fue sobre todo la formación que tuvo en economía, el doctorado que tuvo en economía y todo el trabajo que hizo durante más de 20 años en el Instituto Ceres, en el Centro de Investigación, como les decía anteriormente, viendo cómo resolver y cómo hacían los países del primer mundo para resolver sus propios problemas. Así que vamos a ver cómo fue la capacitación de Talvi y su ingreso a la arena política hasta configurarse como precandidato colorado. Durante el posgrado en Chicago, Ernesto recibió interesantes ofertas de trabajo para instalarse en otras partes del mundo, al igual que durante sus más de 20 años como director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social Ceres, pero siempre las rechazó o acordó trabajos con estadías temporales. Nunca me quise ir, nunca me quise ir. En el 90 integró el equipo de asesores del presidente del Banco Central y después en el 96 trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Desde 1997 se desempeña como director del Ceres. En noviembre de 2015, el expresidente colorado Jorge Valle lo fue a ver para proponerle ingresar a la arena política. Me dijo así sin anestesia: mira, Ernesto, usted tiene un sueño, usted tiene un proyecto de país, usted tiene un equipo formidable de gente formada en las mejores universidades trabajando alrededor suyo y tiene el amor por el país que solo puede tener el hijo de un inmigrante agradecido. A usted le puede ir muy bien en política. Si tiene ganas, yo le enseño el oficio. Un mes después, Ernesto se unía a las filas del Partido Colorado y recibía un curso acelerado de política por parte del cuarto en la dinastía de presidentes Valle. En 2018 formó la agrupación Ciudadanos, acompañado por el diputado Adrián Peña, algo que nunca se hubiera planteado pocos años antes. Yo no creía que tenía el perfil para hacer política. Si Jorge Valle no lo hubiera visto con tanta claridad, yo hubiera seguido en lo mío, porque yo sentía que desde la academia, pensando en los problemas del país, estudiándolos, haciendo propuestas de gobierno, recorriendo el mundo para ver qué hicieron los países que resolvieron los problemas que hoy tenemos nosotros, qué hicieron los que lo hicieron bien, qué antibiótico tomaron y lo curó. Ese es nuestro método de trabajo. Y después lo volcaba todo eso con un gran equipo a la discusión pública y sentía que eso era una contribución a la sociedad, al debate, a mejorar. Los proyectos y las propuestas fraguadas en 2 décadas de trabajo fueron la base para la creación de la agrupación política Ciudadanos, con la que se presentará a las elecciones internas de junio. Bueno, quedó claro entonces cómo ha sido la formación de este precandidato, que tiene un perfil bien técnico, ¿no? Por su doctorado en economía, por su participación en Ceres, que también tuvo oportunidad de vivir en Washington, aunque siempre tuvo claro que quería venir a Uruguay y lo dejó así asentado, ¿no? Sí, a la mujer le dijo: si querés casarte conmigo, te tenés que venir a Uruguay, no hay chance. Y él se presentó como una de las novedades también del Partido Colorado para estas elecciones. Y un político joven también, ¿no? Habría que preguntarle a su guía por qué se definió por Sanguinetti, no por otro de los precandidatos, ¿no? Pero no sabemos, todavía pero ese precandidato. ¿Será por las encuestas? Viste que subía. O sea, me parece que mira. Subía se sube. Mira. Sube al carro. Tantea, dice: ¿cómo estamos, Partido Colorado? Ah, por acá. Ahora hay que ver cómo darían las encuestas con su día como nuevo precandidato colorado. Bueno, les queremos contar que llegó a Uruguay la última generación en Piojicida con una exclusiva.